trae una de temas ahí interesantísimos que vale la pena. Sí, Arturo, fíjate que pues durante las últimas semanas se han venido discutiendo estos cambios que se pretenderían hacer a la reforma al Poder Judicial por parte de del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento, el pasado 5 de febrero, presentó esta iniciativa, y por otro lado también la continuidad que le pudiera dar la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, en estos foros que se están realizando ya precisamente para analizar esta reforma, pues se han hablado de diversos temas, Arturo. Incluso el día de ayer, en estos precisamente en estos foros, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia pidió un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, esto es a nivel nacional, sí. Y aterrizando en la localía, habrá recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad empezó a hacer el tema de la suplencia de magistrados que ya habían cumplido su tiempo de mandato, de los que con una buena oferta se iban a retirar, y entre negociaciones con los legisladores locales de la entidad, porque eso hay que decirlo, a los magistrados los propone el Congreso local. ¿Qué tiene que hacerse para que usted pueda ser aspirante a los tribunales o al tribunal o a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Pues ser cuate o amigo de los legisladores en la actualidad, ¿no? Bueno, en teoría no, en teoría tendrían que tener otros... No, le estoy diciendo lo que es. Bueno, sí. Pues dígame usted cómo llegaron algunos magistrados hoy al Congreso, al tribunal. Sí, o sea, exactamente. ¿En su vida hubieran soñado en algún momento ser parte de este honorable Poder Judicial? ¿Qué hubo a cambio? Pues intercambio de favores, incluso hasta de lana, me parece, en algunos casos que se ofertaron según dicen los asegúnes y los corredores, de 5 millones de pesos, en algunos casos más, en algunos menos. Algunos dicen que hasta se les fueron riendo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que hay un diputado enojadísimo porque nombraron una magistrada, un miembro del tribunal, y que ni las llamadas le contesta ahora al diputado. Ah, le quedó a deber. Sí, un varito. Uy. Bueno, ¿qué se presume que negociaron? Esto que se llama el haber de retiro. Sí, Arturo. ¿Qué es el haber de retiro? Le pedí de favor que viniera un abogado que no se calle el hocico para ni más, y que creo que siempre ha tenido también una bronca también como yo, por no medir nuestro hocico, pero bueno, es un cuate que quiero muchísimo y que hace muchísimos años es mi carnal. Mi querido Miguel Rosete está con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Arturo, buenas tardes. Miguel Rosete, abogado, egresado de la Autóctona de Morelos. ¿Hace cuánto egresaste de la universidad, mi querido hermano? ¿Qué, 95, 96? Generación 93-98. Y presidente en 2 ocasiones de la barra de abogados del estado de Morelos. O sea, sí le sabes al tema. Nos gusta, somos participativos. Recordarás que en el 2012 coadyuvamos con una familia para encontrar el cuerpo de Alan en Chilpancingo. Entonces, hemos hecho una labor social y hoy no es la excepción, es un tema que afecta a los morelenses, porque curiosamente, de cuando se anuncia la reforma al Poder Judicial de la Federación, como tú lo refieres, que va a extinguir a los jueces y a los magistrados de la Federación y que se tiene que armonizar con los estados, en algún momento ocurrirá en el estado de Morelos. A ver, para la gente que nos está escuchando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la integran 13 ministros, 11 ministros. 11 ministros. La propuesta de esta... Que la integren 9. Serían 9 ministros, ¿no? Correcto. Estos ministros hasta este momento, ¿cómo se eligen, Rosete? Los ministros en la Corte se eligen a través de una propuesta que hace el presidente de la República al Senado de la República. El Senado elige de esa terna y elige a un miembro que va a ser el ministro de la Corte. Ok, bueno. Con unos requisitos que tienen. Con ciertos requisitos. Como por ejemplo. Mexicano, licenciado en Derecho, algunos años de antigüedad con la cédula profesional. Y trabajo judicial. Y trabajo. Carrera judicial. Sí. Bueno. Preferentemente. Bueno, eso aterriza en Morelos en el Tribunal Superior de Justicia. En el tribunal se hicieron designaciones, tú bien lo refieres. A ver, nada más para la gente que nos está escuchando, iremos a la secundaria, no me acuerdo cuando nos hablaban de la división de poderes en nuestro estado, y entonces el Ejecutivo lo encabeza el gobernador. Correcto. En Morelos. El Legislativo, los 20 diputados que son electos, 12 de manera directa y 8 por las pelotas de los diputados en sus partidos, ¿no? Representación proporcional. Bueno, eso, como decía yo, en sus pelotas, porque obviamente ponen a quien ganas les da, ¿no?
Pero al final de cuentas es un voto directo, ¿no? Es correcto. Porque son representados por partidos. Y el otro es el tribunal. El Poder Judicial, es correcto. Y este Poder Judicial está integrado precisamente por este tribunal. ¿Y cuántos magistrados? 18. Hay 22. 22 magistrados. 22 magistrados en este momento. Algunos se habían hecho un regalo de irse hasta 18, 14 años. ¿Cuántos, Miguel? Ya se estableció que no podían rebasar el tope de los ministros, Ajá. es decir, 14 años. 14 Ok. años. 14 años. 14 años en funciones. 14 años en función. ¿Cómo se seleccionan estos carnales? Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se seleccionan porque emite una convocatoria al Congreso del Estado Ok. Ante alguna vacante. ante alguna vacante porque cumplió el periodo, porque se jubiló. O porque- el retiro anticipado. o el ahora. retiro anticipado. Es correcto, Adriana. Y emite una convocatoria que siempre estuve señalando para qué hacen una convocatoria que ellos mismos van a violentar. Ok. Es decir, primer requisito, uno de los requisitos, los candidatos que se inscribieran no pueden acercarse a un diputado. Ok. Ese es una prohibición. Digo, si van a elegir a asesores, a secretarios de comisiones, pues mejor quítale ese requisito. ¿Para qué violas tu propia convocatoria? O sea, Pero ellos hacen lo que quieren. violaron la imparcialidad que tendría que existir. Por supuesto, debe de haber una imparcialidad y en teoría se tendría que elegir a los mejores perfiles porque van a impartir justicia, es un cargo honorable, además de los grandes beneficios que ya hablaremos, es un cargo honorable de impartición de justicia, que muchos de ellos, y la Constitución de Morelos establece, preferentemente con carrera judicial. Ok. Es decir, es un premio, es un logro, es un objetivo que tú hayas iniciado de mecanógrafo, de auxiliar administrativo, de auxiliar de secretario De juez. de acuerdos, ¿Cómo actuario, Actuario. ¿Y el otro que, Juez. cómo le es? ¿El que hace las sentencias? ¿Cómo le llaman? secretario proyectista. Un proyectista. Un proyectista, juez y el máximo escalafón, que sería una magistratura. Es decir, se premiaría la carrera judicial, Ok. que en esta ocasión no se hizo. Y obviamente esto le da certeza a que quien esté al frente de la magistratura, pues conozca desde cómo se elabora, como dices tú. Desde coser un expediente, Arturo. Exactamente. Uy, sí. Desde coser un expediente, desde conocer los términos procedimentales, los procesos que llevan cada uno de los temas, porque es una gran responsabilidad. A ver, de los que están ahorita nombrados y han sido nombrados magistrados, ¿hay algunos de estos que conozcas tú que cosió expedientes? No, yo creo que el 90% no. O sea, son puros fifís. La mayoría es allegado a un diputado o una diputada, De los que están en este momento. de los que están de los 10 nombrados últimamente. Que tienen exactamente, ¿qué? ¿Un año que los nombraron o menos? No, menos de un año, tienen Noviembre, ¿no? en noviembre. Sí. Ejemplo, Javier Mujica trabajó con la diputada Tania Valentina. Sí. Fue diputado también. De los últimos, uno que trabajó con Julio César Solís y también es diputado, Horacio. también es magistrado, Horacio. Sí. Horacio es mi carnal. También es mi carnal, pues es mi carnal. ¿También sí. trabajó? Sí, entiendo, espérame. Y además no tiene, o sea, el mismo Javier Mújica es mi cuate de hace un chorro de años. Y así hay un montón, ¿eh? Pero eso no quiere decir Que no cumplas con el perfil. Exactamente, ese es otro tema. Ese Eso es otro tema. Pues así te puedo enumerar cada uno de los que están y al final de cuenta te das cuenta que el perfil no se cumplió. No se cumplió. A ver, Esos requisitos son nada más en la ilusión. vuelvo a regresar al tema, Miguel. ¿Qué tiene que ver la verde retiro? Ok. Había una ¿Es un tendencia acuerdo de que los magistrados, el pleno del tribunal se dividió en grupos de manera errónea porque no están en la política. Ellos ya no son ni representantes de diputados ni de partidos, son impartidores de justicia. Entonces tienen que resolver los expedientes de las salas. Pero bueno, están divididos en grupos. El grupo le denominan los urieles porque representan al fiscal. Uy. Es decir, la esposa, la cuñada, el ex colaborador, que también tiene camioneta blindada de la fiscalía, tiene personal de la fiscalía, Francisco Hurtado. También amigo, pero pues también El cuñado de Rabín. el cuñado de Rabín.
y otros, O sea, 1, 2, 3, 4. y 6 más. Uf. Son 10, es el grupo de los Urieles. Ok. De ahí se da el grupo del magistrado presidente Gamboa, Los Gamboa. los Gamboa. ¿Y esos qué? A lo mejor llegan 7, 8. Y de ahí se da un grupo de indecisos que dicen que se van a ir al mejor, ¿Postor? a la mejor postura, no al mejor postor, a la mejor postura. Ok. Entonces hay 3 grupos polarizados, Ok. Los Urieles, los Gamboas y los indecisos. los indecisos. ¿Y ahí qué va a pasar? Y estos no habían sesionado Ujú. en el Pleno. De hecho, en el cumplimiento de la ley orgánica del presidente Gamboa era rendir al Pleno un informe de actividades en su segundo año de gestión. Y lo hizo. Lo hizo, participó y ellos dijeron, yo no recibí la invitación, no recibí la convocatoria, no voy. Y entonces habían entrado en un acto de rebeldía en perjuicio del tribunal. No es beneficio de nadie, es perjuicio del tribunal y perjuicio de... Pero ahí, ¿quién es el manchado? El Gamboa que no tiene el consenso y que hace lo que él quiere, o los otros que dicen no Todos. te vamos a dejar. Todos. Y curiosamente, digo curiosamente, sesionan en privado hace escasos 10 días, en privado, en una sesión privada, cuando las sesiones deben de ser públicas, sesión privada que inclusive a los colaboradores cercanos les piden que se salgan, es decir, que nadie escuchara. ¿Qué resultó de esa sesión privada? Oficios que hacía falta por firmar en pleno, y entre ellos una iniciativa que se envía al Congreso del Estado, en donde términos más, términos menos, se hacía una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el sentido que pudieras tú tener el beneficio de un haber del retiro voluntario, forzoso, por enfermedad, por la cesantía de edad, y algo bien importante, aquí viene el punto y coma. Okay. Tú te podrías ir en el momento que la solicites. Es decir, si tienes de noviembre al día de hoy 7 meses de magistrado y en tu vida laboraste en el tribunal, te podrías ir con ese haber del retiro, pero le pusieron un candado con no menos del 70% del salario actual. Mi vida, ¿cuánto gana uno de Una estos? pensioncita del 70% de ¿Pero tu cuánto salario. gana? Mínimo no puede ser. O sea, te puedes ir al 80, al 90, pero no menos del 70%. Es decir, el magistrado ahorita más o menos gana 110,000, se estaría yendo con no menos de 75,000 pesos mensuales. Papi. Tranquilamente. Como un premio. ¿Qué viene a colación? Porque tú podrías decir, oye, gente honorable que ha dedicado su vida a la impartición de justicia, qué padre. Pero aquí entonces pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda. Porque los trabajadores, la base trabajadora donde impactaría esto, discúlpame Arturo, discúlpame que lo diga, es una mentada de madre. Porque hay gente que ha trabajado 20, 25 años y que no se va a ir ni siquiera con la mitad de ese salario que están ellos estableciendo. Número 1. Número 2, hace muchos años que no se hace una nivelación salarial a la base trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos. Y número 3, no es posible en ningún trabajo por 3 o 7 meses o 8 meses o un año, te vas a ir con una pensión de 70,000, 80,000 pesos. A ver, entonces quiere decir que cuando entre en acción, porque va a entrar en acción, esta nueva... Está por aprobarse. Recibieron la iniciativa en el Congreso del Estado. El grupo, la fracción parlamentaria de Morena, no ha acudido a la sesión. No ha habido el quórum necesario. Espero no lo haya porque es un atentado, es un acto canallesco al... Pero con esta legislación a mí no me sorprende nada, Miguel. Bueno, a mí tampoco, pero sería la estocada final. Mañana va a haber sesión en el Congreso. Espero no se aprueben este tipo de reformas porque, discúlpame, atenta, la gente que trabaja, la gente que sostiene la economía del Estado, los comerciantes, los trabajadores, las amas de casa, discúlpame, es una reverenda ofensa, Arturo, el que puedas decir, yo me voy con el 70%, y te voy a decir por qué se va, por qué establecieron esto. Porque tienen el temor de que la reforma al Poder Judicial Va a entrar en vigor. va a entrar en vigor en Morelos y va a decir, yo me fui antes. Pero con el bolsillo lleno. Con el bolsillo lleno. Aunque hayan tenido los nombrados en noviembre. Aunque hayan tenido 8 meses, un año.
Así lo establece la reforma que están proponiendo ellos al Congreso del Estado. Y que se prevé que se pudiera aprobar en los próximos días antes de que termine Mañana, esta legislatura. mañana hay Sí. sesión en el Congreso. Así es. Sí, sí, sí. Mañana hay sesión en el Congreso. Es un llamado que hemos venido haciendo porque Pero lo que digas tú y que diga yo y podamos gritarlo al aire en 20 vientos, si los legisladores se ponen de acuerdo, hasta ahorita no han podido hacer los nombramientos, no los hicieron la semana pasada porque no juntaron los 14 diputados, Así es. había solamente 12. Por eso no se hicieron los nombramientos de los controles internos que pretendían hacer. Exactamente. Entonces, esto que estoy diciendo, esto que está diciendo Miguel, esta propuesta que está haciendo el tribunal hacia el Congreso local otra vez, a mí me parece que solamente es que convenzan a los otros dos para que pueda consumarse la canallesca situación esta de la que estamos ese hablando. es el problema de nuestra política. Buscan intereses personales, particulares, y jamás los intereses del pueblo. ¿Qué pasa? Ahorita muchos intentan quedar bien con el nuevo gobierno, con el gobierno electo, con la gobernadora, y tratan de decir, no, pues si usted dice que no vaya, pues no voy, ¿no? Entonces, no se trata... Entonces no van a ir, güey. Eso es lo que esperamos que no sesionen. Volado a que no van. Una comidita con Adrianita y con Valeria y con Emanuel. Yo también. Y esta, aunque la ves chiquita, es como la de la mantequilla esta que se comía así. ¿Te acuerdas de ese comercial? Que era chiquitita. Bueno, pues ojalá y que nosotros estemos hablando de un tema que no se culmine en el Congreso, mi querido hermano, porque sería como una verdadera mentada de madre, como dices tú. Sí, es lamentable. Mira, cuánta gente vemos que ha dedicado su vida en el Poder Judicial del Estado de Morelos, que son los que sacan el trabajo, Arturo. Son los que sacan el trabajo, las mecanógrafas, los secretarios de acuerdo, los proyectistas, la gente que está a diario en el frente de batalla, los actuarios. Perdón, y además, discúlpame, Arturo, yo sé que el tiempo nos apremia, pero los beneficios que tienen los magistrados, haz de cuenta que lo que dijo el señor presidente a nivel federal con los ministros, aquí se replica a nivel local. ¿Sí? Choferes, automóviles, viáticos, gasolina, celulares, paquete de galletas, café de la parroquia y todo un sinfín de cosas que dices, así no se imparte la justicia. ¿Tú no te gustaría ser magistrado, güey? En estas condiciones yo creo que no, Arturo. Estoy incómodo porque como sociedad hemos... Vas a poder participar, güey. En la nueva reforma... Sí, participé también en la vez pasada. Ya sé, güey, pero... Parte del show. Pero ahí también no te pelaron porque sabían que lo peligroso que eres con tu hocico, mi querido Miguel. Pero en esta nueva reforma que pretende el presidente que camine y que seguramente con la nueva administración va a caminar, el tema va a caminar y eso le están viendo el agua a los tamales todos. Y obviamente podría ser un tema muy polémico, pero me parece que el presidente junto con su equipo le han puesto el dedo en la llaga a temas que pocas veces eran tomados en cuenta. Podremos no estar de acuerdo con el presidente en muchos temas, sí. pero este tema de los magistrados y de la reforma y de los excesos y del presupuesto y de la falta de confianza de la sociedad en la justicia, Miguel, es precisamente derivado de esto. Sí, claro, por supuesto. Porque la justicia tenía precio, amigo. Sí, y la sigue teniendo. Hemos dicho en innumerables ocasiones que pareciera hoy que los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia prostituyen la justicia en lugar de la impartirla. Este tema que estoy mencionando viene la polémica. El mensaje para decirle a los diputados es decirles, ya basta. Pues ahí está Miguel Rossetti en el estudio tratando de explicarnos precisamente todos estos temas de este presunto haber de retiro que tendría que caminar y parece ser que en este momento tiene una gran interrogante. Vamos a ver si logran hacer su fechoría o al final se quedan en este intento solamente.